Iglesia Soldados de Jesucristo presenta Caminando a la Excelencia, vidas transformadas por el poder de la palabra. Bienvenidos. Ya el Espíritu de Dios hablándonos, le damos la bienvenida a aquellas personas que nos sintonizan en nuestro canal de televisión. Bienvenidos quienes están allá en sus hogares, en sus casas, en esta hora, y los que estamos en este lugar, y en especial el Espíritu Santo. Démosle ese fuerte aplauso de bienvenida a este lugar. Les invito a que abramos nuestras Biblias en Hechos capítulo 14, que es lo que nos corresponde para hoy. Hechos capítulo 14, y nuestro tema para hoy, determinando tu éxito. ¿Cómo es? Determinando tu éxito. Pablo ya había hecho su primer viaje misionero. Tal vez tú ya hiciste tu primer intento de superación, ya llegaste a ese punto que estabas buscando, ya hiciste tu primer negocio, ya probaste lo que es una vida de triunfo. Muchos de nosotros llegar a tener éxito en la vida es relativamente fácil. Tener triunfos en nuestra vida muchas veces lo conseguimos de manera fácil. ¿Sabe qué es lo más difícil? Lograrlo mantener. Hay muchas personas que de una forma o de otra han logrado eso que tanto anhelaban en su corazón, pero ¿sabe qué es lo más difícil que es para esa persona? Es mantenerlo. ¿Cuántos de nosotros anhelamos un matrimonio y consideramos que cuando ya nos casamos ese era el triunfo en nuestra vida? Pero ¿cuán difícil es sostenerlo? ¿Cuán difícil es mantenerlo? ¿Cuántas personas han logrado disfrutar del buen sabor de la victoria? Pero les dura muy poco, porque es más difícil mantener, sostener esa victoria que conseguirla. Pablo ha conseguido muchas cosas, entre ellas ese primer viaje. El continuar con una vida de éxito no es más que una determinación, es tu determinación, es mi determinación. Cada uno de nosotros determinamos lo que queremos hacer de nuestra vida, tanto espiritual como secular. Tú y yo determinamos qué queremos hacer con esa vida que Dios nos ha dado. En la vida secular hay muchas personas que no saben qué es lo que quieren. Y en la vida espiritual hay muchas personas que llevan muchos años siendo cristianos y esta es la hora que no saben qué es lo que quieren. Hay personas que aún siendo nacidos en un hogar cristiano, hijos de pastores, que muchas veces no saben qué es lo que quieren a nivel espiritual. Tal vez podrán tener muchos anhelos a nivel secular, pero a nivel espiritual esta es la hora que muchos, siendo muchos años de cristiano, todavía no tienen muy en claro qué es lo que está haciendo. Qué importante si a nosotros nos preguntan, ¿usted qué espera de su vida cristiana? ¿Qué es usted? No, es que yo soy cristiano. ¿Qué significa eso? ¿Qué gana usted con ser cristiano? ¿Por qué no sigue como antes? ¿Cuál sería nuestra respuesta? Si a nosotros nos preguntan, ¿usted qué gana siendo cristiano? ¿Cuál es la diferencia entre usted que dice que es cristiano y el de afuera, que no es cristiano? Y que muchas veces es mejor persona que algunos llamándose cristianos. ¿Cuál es la diferencia? Hay muchas personas allá afuera que son mucho más buenas personas que alguien llamándose cristiano. ¿Cuál es la diferencia que hay entre nosotros? ¿Qué es lo que yo quiero? El tener una vida de éxito, tanto en lo espiritual como en lo secular, es una decisión. Es tu decisión, es mi decisión para mantenernos en esa vida de éxito en cualquiera de las dos áreas. ¿Cómo determinar nuestro éxito entonces? Pablo ya tuvo su primer viaje misionero, pero ¿cómo mantener esa línea de éxito que él estaba llevando? ¿Cómo mantener esa vida de victoria que él tenía? Muchas veces nosotros consideramos que hacer misiones es tan solo ir a algún lugar y hablar de Cristo. A veces nosotros pensamos que la vida misionera es tan solo ir a un pueblo, ir a un lugar, a una ciudad, a una nación, y tan solo a esa persona hablarle de las maravillas de Cristo. ¿Sabe? Hablar de las maravillas de Cristo es fácil. Hablar de lo que Cristo quiere, eso es lo difícil. Allá afuera nosotros encontramos que muchas personas hablan de las maravillas de Cristo, de las cosas maravillosas que Cristo puede hacer en nuestra vida. Y eso es fácil y a la gente le gusta. Porque dentro de esas maravillas que Cristo hace están los milagros y a la gente le gusta. Pero cuando nosotros les hablamos de lo que Cristo demanda de nosotros, de lo que Cristo exige de nosotros, ahí es cuando hay problema. Hablar de las maravillas de Cristo es fácil, cualquiera lo puede hacer.
pero hablar de lo que Cristo quiere de nuestra vida, eso es cuando nosotros nos metemos en problemas. ¿Cómo determinar nuestro éxito entonces? Primero, habla con convicción. Miremos ahí en el versículo 1 del capítulo 14. Juan, Hechos 14, 1. Aconteció en Niconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Y habló Pablo, ¿qué dice? De tal manera que su forma de hablar, de lo que él hablaba, es lo que hizo que muchos se convirtieran. De nuestra forma de hablar depende que muchos crean o no crean. De la seguridad con la que nosotros tengamos para hablar. Jesús era una persona que hablaba con autoridad. ¿Cómo es nuestra forma de hablar? ¿Saben cuántos de nosotros tenemos fracaso en nuestra vida secular, en ese negocio, en esa empresa, en el colegio, en el estudio, en la universidad? Simplemente por nuestra forma de hablar. ¿Cómo nosotros hablamos? Cuando nosotros hablamos de Cristo, sí hablamos con autoridad, sí hablamos con seguridad de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Muchos de nosotros, cuando nos preguntan acerca de lo que Cristo ha hecho en nosotros, hay muchos cristianos que dudan. Hay muchos cristianos que llevan muchos años en la vida cristiana y todavía les es difícil hablar con seguridad de la salvación. Cuando usted le pregunta a alguien de allá afuera cómo es su forma de hablar con respecto a Dios, ¿cuántas personas allá afuera con un simple versículo confunden a alguien que ha estudiado mucho supuestamente la palabra de Dios? Nuestra forma de hablar determina mucho si estamos en lo correcto o no. Dice que las personas que estaban escuchándole se convirtieron porque él tenía una tal forma de hablar que hizo que muchos de ellos se convirtieran. ¿De qué manera nosotros hablamos? Cuando nosotros nos preguntan acerca de Jesucristo, ¿cuál es nuestra manera de hablar? Cuando tú estás en la universidad y alguien te habla, alguien te pregunta, alguien nos cuestiona nuestra fe, ¿cuál es nuestra forma de hablar? Si somos nosotros capaces de hablar con seguridad, tal seguridad que muchas personas terminen confiando, creyendo en ese Dios que nosotros predicamos. Hay muchas personas que cuando nosotros les hablamos, ellos no llegan a creer, ¿sabe? Por nuestra manera de hablar. Si estamos muy convencidos, y al estar convencidos de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, es lo que hace que nosotros hablemos con seguridad. ¿Cómo nosotros determinamos nuestro éxito? Primero, hablando con convicción. Si usted quiere convencer a su familia de ese proyecto que tiene, va a tener que expresarse de tal manera que los pueda convencer. A veces usted tiene un proyecto muy bonito en su casa, pero hace que nadie le crea, porque a través de nuestra forma de hablar, ellos no nos creen. Segundo, ¿qué necesitamos? Prepárate para el rechazo. Ahí en el versículo 2. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Nosotros estamos muy seguros de las cosas que tenemos, pero ¿sabe qué es lo que hace que nosotros fallemos? Porque no nos preparamos para el fracaso, para el rechazo. ¿Sabe qué es lo que más le cuesta al hombre? Es el rechazo. Lo que más le duele, lo que más le molesta al ser humano es sentirse rechazado. Tanto que por el miedo al rechazo hace que muchas veces nosotros hagamos lo que otros quieren. ¿Cuántas veces nosotros no somos capaces de marcar diferencia simplemente porque nos da miedo el rechazo? ¿Cuántos de nosotros nos da miedo hablar y decir que somos cristianos porque le tememos al rechazo? El miedo al rechazo hace que nosotros tomemos malas decisiones. El miedo al rechazo hace que nosotros nos equivoquemos. El ser humano es capaz de soportar cualquier cosa, pero ¿sabe qué es lo que menos soporta? Es el rechazo. Todos, de alguna manera, queremos quedar bien ante los demás. ¿Cuántos de los jóvenes hoy en día viven un cristianismo tibio porque les da miedo ser rechazados por los demás? ¿Cuántos de nosotros, aún siendo adultos, vivimos un cristianismo tibio, a medias, porque nos da miedo el rechazo de los demás?
porque queremos agradarle a todo el mundo. Y eso hace que nosotros vivamos mal. ¿Cuántos jóvenes terminan otra vez allá en el mundo simplemente porque les dio miedo enfrentarse al rechazo? Cualquier actividad que tú y yo emprendamos, sea espiritual o sea secular, vamos a tener que prepararnos para el rechazo. No siempre las personas van a estar de acuerdo con nosotros, pero nosotros queremos agradarle a todo el mundo. ¿Qué proyectos tú has dejado de hacer? Porque te ha dado miedo el rechazo de los demás. Allí en la universidad, ¿cuántos jóvenes viven ese cristianismo a medias? Simplemente porque les da miedo ser rechazados. ¿Sabe por qué la iglesia cristiana hoy en día se ha corrompido? ¿Sabe por qué la iglesia cristiana hoy en día más utiliza estrategias humanas que divinas? Porque le da miedo el rechazo. Porque prefiere ser más amiga del mundo que amiga de Dios. Hay muchas iglesias cristianas hoy en día que son más amigas del mundo que amigas de Dios, ignorando que la amistad con el mundo me convierte en enemigo de Dios, simplemente por el rechazo, porque me da miedo que alguien me rechace. Si yo quiero mantener y determinar el éxito en mi vida, primero tengo que hablar con determinación. Segundo, debo prepararme para el rechazo. Es normal que la gente nos rechace. Es normal que la gente no quiera estar con nosotros. Tercero, no huyas del problema. Ahí en el versículo 3, la primera parte: por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo. Dice que cuando ellos sintieron el rechazo de los demás, ¿qué hicieron? ¿Salieron corriendo? Ahí se quedaron mucho más tiempo. Cuando yo tengo un problema, a ese problema yo tengo que dedicarle más tiempo. Pero muchas veces nosotros queremos superar el problema, queremos pasar el problema, y a lo que menos le dedicamos tiempo es precisamente a los problemas, a las dificultades. Dicen que cuando Pablo sintió el rechazo de los demás, inmediatamente salió corriendo. No, él se quedó más tiempo en ese lugar. Es necesario que nosotros aprendamos a no huir de los problemas. Muchas personas, cuando tienen problemas en el hogar, lo que hacen es huir del problema. ¿Cuántas personas tienen problemas con la esposa, con el esposo? Y una manera de huir de ese problema es cuando yo me enmudezco, cuando prefiero no hablar. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos arreglar ese problema que tenemos en el hogar si aprendemos a dialogar? ¿Pero por qué no dialogamos? Porque preferimos huir al problema. Preferimos evadir el problema. ¿Y saben cuál es el verdadero problema? Es que ese problema cada día se hace más grande. ¿Cuántas personas comienzan con una deuda pequeña, pero prefieren no ir a negociar, prefieren no ir a hablar con la persona con la cual está debiendo, y prefieren esconderse, prefieren no dar la cara? Los problemas no son para huir, los problemas son para enfrentarlos. Jesucristo no vino a la tierra para quitarnos los problemas, Él vino para prepararnos, para enfrentarnos a los problemas, que eso es algo muy diferente. Pero muchas veces lo que nosotros hacemos es huir de los problemas. Dice que Pablo, en lugar de huir al problema, lo que hizo él fue dedicarle más tiempo. Si tienes más tiempo en ese lugar, ¿tú qué haces cuando sientes que hay problemas en tu vida? ¿Le dedicas más tiempo a eso? ¿O preferimos huir? Preferimos ignorar, preferimos no ver el problema. En cosas sencillas, no solamente lo espiritual. ¿Cuántas veces nosotros sentimos que en nuestra casa hay una gotera ahí en el techo? Pero nosotros, ¿qué decimos? ¿Cuándo la va a arreglar? Mañana, cuando tenga tiempo. Y pasa de mañana en mañana, y cuando llega un día, eso que tan solo era una gotera y que podía tapar eso con menos recursos, ahora tiene que desbaratar medio techo. Y le dañó todo lo que tenía, simplemente porque prefiere evadir el problema. Muchas veces nosotros siempre estamos dispuestos a evadir los problemas. Si yo quiero mantener una vida de éxito, debo aprender a no huir de los problemas. Cuarto, confía en Jesucristo
y también en las capacidades que Dios te ha dado. Ahí en el mismo versículo 3, la parte B, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Si yo quiero mantener una vida de éxito, es necesario que yo aprenda a valorar lo que Dios me ha dado. Dios no hace basura, Dios hace personas importantes. Nosotros nos llenamos de complejos. Nosotros somos los que creemos que no podemos. Si yo quiero tener una vida de éxito, es necesario que yo aprenda a valorar las cosas que Dios ha hecho en mi vida. ¿Qué cosas usted sabe hacer? ¿Qué habilidades usted tiene? No hay nadie en el mundo que sea tan inútil que no pueda hacer algo. Todos, de alguna manera, podemos hacer algo. Pero a veces nosotros somos los que nos menospreciamos. Si yo quiero tener una vida de éxito, yo no tengo que menospreciarme. Rechazo es lo que vamos a encontrar. Cada vez que tú y yo intentemos hacer algo nuevo, son más las personas que se levantan en contra que las personas que nos van a apoyar. Y eso es algo que yo tengo que saber. Los grandes descubridores, los grandes empresarios, son aquellos que lograron superar el rechazo. Son aquellos que lograron enfrentarse a los problemas. Son aquellos que lograron valorarse a sí mismos y saber que con lo que tenían era más que suficiente. Lo que tú tienes en tus manos, lo que tú sabes hacer es más que suficiente para tener una vida de éxito. Pero muchas veces nosotros nos creemos inútiles. Muchas veces nosotros mismos somos nuestros propios enemigos. No es tanto el que está allá afuera, no es el que me señala, no es el que me juzga. El principal enemigo, ¿quién es? Nosotros mismos. Cuando usted dice que no puede, cuando usted dice que no es capaz. Pablo es cierto que tuvo su primer viaje misionero, pero no todo era color de rosa. Era necesario él aprender a manejar también esa situación si él quería tener un segundo viaje misionero. Porque de lo contrario ese sería el primero y también el último. ¿Cuántas veces nosotros emprendemos? No viajes misioneros, pero ese proyecto que tú empezaste y que porque no lograste superar el rechazo, lo dejaste tirado, empezado. Porque alguien te dijo que tal vez tú no puedes y tú lo creíste y dejaste eso ahí. ¿Cuántos jóvenes hoy en día han pasado por todas las facultades de la universidad? Prueban con una carrera, les queda grande, prueban con otra, les queda grande, la vida se les está pasando, se están haciendo viejos y no logran culminar ninguna. Tener el éxito muchas veces es fácil, pero mantenerlo es lo difícil. Sostener una vida de éxito. Una cosa es tener éxito en alguna de las cosas que nosotros hacemos. Hay jóvenes que dicen que tienen éxito en el amor, pero un fracaso en el resto de las cosas que hacen. Tiene éxito en el amor con las mujeres, pero un fracaso como persona, pero un fracaso como estudiante, pero un fracaso como hijo. Es necesario aprender a mantener una vida de éxito y no solamente a tener pequeños logros, pequeños éxitos en nuestra vida. Cuarto, entonces, ¿qué? Confía en Jesucristo, pero también confía en tus habilidades, en lo que Dios nos ha dado, esos dones y esos talentos. Quinto, piensa en que no todos van a estar de acuerdo con nosotros. Ahí en el versículo 4, y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros estaban con los apóstoles. Cuando ellos llegaron a ese lugar, encontraron que unos los apoyaban, pero otros estaban en contra. No todo el mundo tiene que estar a nuestro favor. Si tú y yo estamos esperando para lograr algo a que todo el mundo esté de acuerdo con nosotros, ¿cuándo lo va a lograr? Nunca. Porque siempre va a encontrar personas que van a estar en contra. Dice que había unos que los apoyaban, porque habían otros que estaban en contra. No sé qué cosas estés haciendo tú. Y si tú cuentas con el respaldo total de tu familia, amén, qué bueno. Pero eso no es lo normal. Lo normal es que cuando nosotros emprendemos algo, unos van a estar de acuerdo con nosotros y otros no lo van a estar. Aún en la misma familia.
Si tú quieres irte de paseo, vas a encontrar que algunos quieren ir al lugar que tú has elegido, otros no. Y cuando nosotros no sabemos determinar qué es lo que queremos, entonces terminamos siguiendo a ninguna parte. Porque uno va a querer ir a un lugar, otro va a querer ir a otro, otro ni siquiera va a querer ir. Pero si nosotros no logramos determinar lo que queremos, muy difícilmente vamos a lograr tener éxito en cualquier área de nuestras vidas. Sexto, ya lo importante, ser prudente, más. Así que nosotros, no importa cuánto confiamos en Dios, no importa cuánto estemos seguros de que Cristo nos ayuda, es necesario también aprender a ser prudentes en lo que nosotros hacemos. No arriesgues de manera irresponsable. Ahí en el versículo 5 y 6, ¿qué tuvieron que hacer? Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos, habiendo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Liconia y a toda la región circunvecina. ¿Qué hicieron ellos cuando se dieron cuenta que los iban a apedrear? ¿Qué hicieron ellos cuando se dieron cuenta que iban a atentar contra ellos? Ellos dijeron, no, para eso Cristo está con nosotros. Ellos huyeron. Y muchas veces nosotros, aún siendo cristianos, nos metemos en problemas. ¿Sabe por qué? Porque nosotros creemos que como somos cristianos, entonces nada nos va a pasar. Es verdad, Cristo nos guarda, Cristo nos protege, Cristo nos ayuda, pero también nos manda a que debemos prevenir. Si tú sabes que al ir a ese lugar te va a meter en problemas, entonces ¿para qué va? Muchas veces nosotros terminamos yendo a lugares donde sabemos que vamos a tener problemas. Pero como nosotros nos damos de súper espirituales y nosotros decimos que para eso estoy con Cristo, entonces simplemente me meto. Dice que ellos cuando se dieron cuenta, miren que pasan dos cosas importantes. Cuando Pablo se dio cuenta que ellos lo estaban rechazando, no huyó, dice que se quedó más tiempo. Pero cuando se dio cuenta que ya su vida corría peligro, ¿qué hizo? Entonces se fue. Nosotros debemos insistir, pero también tenemos que tener sabiduría para saber dónde y con quién andamos. No necesariamente en lugares, sino en personas. Esa persona con la que tú andas, ¿estás segura de que te va a llevar a una vida de éxito? Si tú sabes que esa persona no te va a ayudar en nada, ¿para qué insistes en estar con ella? Si tú andas con alguien que sabes que cada vez que a nivel espiritual te dejan por el piso, ¿para qué insistes? Ellos no insistieron, la primera vez insistieron y se quedaron más tiempo en ese lugar porque tenían que evangelizar, tenían que discipular, tenían que llevar la palabra de Dios, pero no estaba en riesgo su vida. Ellos sabían hasta dónde podían llegar. Tal vez no esté en riesgo tu vida física, pero ¿qué es nuestra vida espiritual? Muchas veces nosotros ponemos en riesgo nuestra vida espiritual. Nos metemos en lugares que no debemos meternos. Andamos con personas con las cuales no tenemos que hablar. Porque sabemos ya que esa persona lo único que interesa es mi mal. Hay personas allá afuera que no les interesa ni bien ni mal, simplemente andan con nosotros. Pero hay personas que sí están interesadas en hacernos mal, en hacernos daño. Hay personas que están interesadas en sacarte de la iglesia. Hay personas que están interesadas en que tu matrimonio se acabe, porque ellos viven mal. Hay personas allá afuera, y ni siquiera de allá afuera, hay personas aún de la misma iglesia que en su hogar viven un infierno y que pueden tenerte envidia y que quieren que tu hogar sea tan malo como el de ellos. ¿Qué hicieron los apóstoles cuando se dieron cuenta que estaban en riesgo? Huyeron, se fueron. ¿Para qué insistir? ¿Significaba eso entonces que ellos tenían una mala relación con Cristo? No. ¿Significaba entonces que ellos estaban muy mal espiritualmente? No. Simplemente hay que prever, simplemente hay que ser prevenido, simplemente hay que cuidarnos. Si tú y yo estamos seguros de que esa persona nos va a hacer daño, es mejor que yo no ande con ella. Si yo estoy convencido de que ir a ese lugar me va a causar daño, es mejor que yo no vaya. Tú y yo nos conocemos, tú conoces tus debilidades,
conoces en lo que puedes fallar. Yo conozco mis debilidades. Yo sé qué cosas me pueden hacer caer. Y si yo entiendo y sé cuáles son esas cosas que me pueden hacer caer, ¿qué debo hacer? Huye de eso. Huir no quiere decir siempre salir corriendo, no. Evita ciertas cosas. Si tú sabes que ciertas cosas te pueden hacer caer, mejor evita. No solamente a nivel de pecado, a nivel espiritual, aún en el cuidado de nuestro cuerpo. Si tú sabes que hay ciertas cosas que comes que te hacen daño, pero también sabes que tan solo por verlas, tocarlas y olerlas ya están adentro. Entonces, ¿qué debe hacer? Huya. Si usted sabe que la tentación no la puede resistir, si usted sabe que empieza de a poquito con el dedo, pero cuando se da cuenta ya la metió todo, entonces, ¿qué debe hacer? Huya. No solamente se trata de a nivel espiritual, no, cualquier cosa que puede atentar contra mí, contra mi cuerpo, contra mi parte emocional, contra mi parte espiritual. ¿Qué cosas nosotros sabemos que nos causan daño? Mire que ellos no insistieron en esta ocasión, ellos se fueron, porque sabían que podían hacerle daño. Primero, ¿qué debo hacer entonces? Habla con convicción, que cuando tú a alguien le quieras transmitir algo de nuestra manera de hablar, él quede convencido. Dice que ellos quedaron convencidos por la forma como ellos hablaron. Segundo, prepárate para el rechazo. Las personas de éxito no les da miedo el rechazo. Tercero, no huyas del problema. Cuarto, confía en Jesucristo, pero también en las habilidades que Dios te ha dado. Quinto, piensa en que no todos van a estar de acuerdo con nosotros. Sexto, sé prudente. Séptimo, no te rindas. El que tengas que abandonar un lugar no significa que tengas que abandonar tu propósito. En el versículo 7, ¿qué dice? Y allí predicaban el Evangelio. ¿Qué dice que hizo los apóstoles? Huyeron, pero se fueron a esconder asustados sin saber qué hacer. Ellos huyeron, pero allí donde estaban, siguieron con el Evangelio, siguieron con el propósito. El hecho de que tú y yo tengamos que huir de algunos lugares no significa que tengamos que renunciar a nuestros propósitos. El hecho de que tú todavía no puedas estudiar por ahora porque no tienes el dinero no significa que tengas que abandonar ese propósito. El hecho de que todavía hoy no puedes comprar esa casa que tanto anhelas porque todavía no tienes el dinero suficiente no significa que tengas que abandonar ese sueño, ese anhelo, ese propósito. El hecho de que los apóstoles tuvieran que huir no significaba que ellos tenían que olvidarse del propósito para lo cual fueron enviados. Ellos tenían que huir, pero ahí en medio de la huida iban predicando. Tal vez tú y yo tenemos que esperar un poco y eso significa tal vez huir. Tal vez ese proyecto que tú ahorita estás pensando hacer no es posible hacerlo todavía. Es necesario posponerlo, pero una cosa es posponer y otra cosa es olvidar de ese proyecto. Tal vez esta tarde lo que Cristo quiere decirte, no es hora todavía que hagas eso que estás pensando, pero no te olvides. Sigue pensando en eso. No abandones ese propósito. Y tal vez ni siquiera materiales. Tu propósito es tener un hogar feliz. Y nosotros decimos, Señor, pero cada vez que yo me propongo ser feliz es como peor, más infeliz soy. Dice, no renuncies. Sigue luchando. Tal vez no es hoy, pero será mañana. ¿Sabe cuándo un propósito es imposible? Cuando yo ya dejo de luchar. Mientras luche, no hay problema. Mientras nosotros estemos luchando, algún día podemos alcanzarlo. El problema es cuando nosotros ya nos damos por vencidos. El día en que el boxeador se dé por vencido, ya perdió. El día en que el atleta ya se dé por vencido, ya perdió. Pero mientras él esté en la carrera, tiene la oportunidad. Algo puede pasar. Tal vez ni siquiera su velocidad. El que iba adelante tal vez se cayó. Y él, con la misma velocidad que tenía, pudo llegar de primero. Y eso mismo puede suceder con nosotros. Tal vez no por nuestras cualidades ni por nuestra capacidad, pero si nosotros insistimos, un día Dios va a hacer que consigamos ese sueño, ese anhelo, ese propósito. Tal vez ni siquiera con nuestras fuerzas, pero algo hará Cristo para que eso sea posible. Séptimo, por eso que dice,
no te rindas. Ahí en el versículo 7, ¿qué es lo que dice? Y allí predicaban el Evangelio. Ellos subían, mas no se olvidaban de su propósito, de lo que tenían que hacer. Octavo, siempre cree en lo sobrenatural. Versículos 8 al 10. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho y sobre los pies. Y él saltó y anduvo. A pesar de que él andaba huyendo, siempre sucedían cosas sobrenaturales. A pesar de que tenía que estar en ese lugar, también salir corriendo, pero él no dejaba de hacer lo que tenía que hacer. Es más, en él seguían viéndose cosas sobrenaturales. Eso que tú estás pensando hacer tal vez no está dentro de tus fuerzas, pero sí dentro de las fuerzas de Dios. ¿Y a eso que se le llama? Lo sobrenatural. ¿Cuántas veces nosotros dejamos de insistir en algo simplemente porque medimos nuestras fuerzas? Y entonces nosotros decimos: no, pero eso es imposible. La verdad es que en tus fuerzas y en las mías eso es imposible. Pero nosotros creemos en lo sobrenatural. De manera sobrenatural va a pasar. Ese hogar que tú y yo tenemos tal vez en nuestras fuerzas es imposible que lleguemos a ser felices. Pero puede suceder algo sobrenatural. Algo sobrenatural. Tal vez que nosotros tengamos ese negocio que tanto anhelamos en nuestras fuerzas es imposible. Sacamos cuentas, sacamos la calculadora, por más que sumamos y restamos no nos da. Pero puede suceder algo sobrenatural. Es que nosotros los cristianos debemos aprender a depender de lo sobrenatural. Dios es sobrenatural. Jesucristo es sobrenatural. Lo que sucede es sobrenatural. Analiza tu vida. ¿Tú saliste del alcohol, de la droga, de la prostitución, de ese mundo en el que estábamos por nuestras fuerzas? ¿Había esperanza? ¿Alguien tenía esperanza en nosotros? No, eso fue ¿qué? Algo sobrenatural. En nuestras fuerzas no lo logramos. Y si nosotros nos paramos un ratito y miramos nuestra vida hacia atrás, nosotros vamos a decir: ¿pero cómo fue que salió? ¿Qué hice? Y nos vamos a dar cuenta que nosotros no hicimos nada, que eso fue algo sobrenatural. Y muchas de las cosas que nosotros hemos logrado han sido de manera sobrenatural. Muchos de nosotros, ahora que compartimos de la palabra de Dios, miramos hacia atrás nuestra vida y nosotros lo decimos: pero de la forma como yo soy, y como era de tan tímido, y como era de esa persona que me daba miedo todo, ¿cómo es que ahora estoy compartiendo la palabra de Dios? Eso es algo sobrenatural, cuando nosotros mismos pensamos que nos sirviamos para nada. Cuando muchas personas allá afuera nos habían hecho creer que nosotros nos servíamos para nada. ¿Por qué entonces usted y yo estamos haciendo esa labor de Dios? Cuando siempre pensamos que no podíamos. Porque eso es algo sobrenatural. Lo que a nosotros los cristianos nunca se nos debe olvidar es que nosotros hemos creído en un Dios sobrenatural y que todo lo que tiene que suceder en nuestra vida es de manera sobrenatural. Así que si tú estás pensando en lograr algo de tus propias fuerzas, probablemente nunca lo vas a lograr. Es necesario que nosotros aprendamos a vivir en lo sobrenatural. Solamente de manera sobrenatural nosotros podemos conseguir lo que nuestras fuerzas no lo pueden. Noveno, nunca te vanaglories de lo que haces, porque estamos hablando de que precisamente es algo sobrenatural. No te vanaglories de lo que haces, porque eso lo hace ¿quién? Dios. Ahí en el versículo 15, ¿qué dice? Y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y muchos de los que vieron ese milagro, esa sanidad, querían hacer de Pablo y de ellos unos dioses. ¿Y ellos qué le dicen? No, nosotros somos común y corriente, nosotros somos hombres como cualquiera de ustedes.
Pablo y todos los demás tenían la oportunidad para sentirse unos dioses, pero no, sin embargo ellos prefirieron darle la gloria a Dios. ¿Sabe por qué muchas veces nosotros no seguimos recibiendo milagros en nuestras vidas? Porque cuando nosotros conseguimos algo, nosotros después decimos que es por nuestra fuerza. ¿Y cuántas personas allá afuera consideran que si ahora tienen algo es porque es su fuerza? Que porque el estudio que hizo es lo que le permitió tener ese empleo. Y resulta que hay muchas personas allá afuera más capacitadas que nosotros y no tienen nada, no tienen empleo. No tienen nada. Pero ellos prefirieron darle la gloria a Dios. Lo que tú tienes, ¿de quién es? Estamos seguros de que es nuestro. Pero muchas veces nosotros creemos que eso es nuestro. Y nosotros decimos, mis hijos, mi casa, mi empleo, mi trabajo. Y resulta que nada de eso es nuestro. Todo lo que tenemos es de Dios. Pero nosotros muchas veces nos apropiamos de eso. Y por eso vivimos mal. Y por eso es que muchas veces nosotros no entendemos por qué, pudiendo tener más, no lo logramos tener. 10, ten palabras de ánimo. Eso levanta nuestro espíritu. Ahí en el versículo 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y cuando ellos llegaron allá, los demás compañeros se dieron cuenta que a Pablo lo habían apedreado, se dieron cuenta que tuvieron rechazo, se dieron cuenta que muchas personas estaban en contra de ellos. Pero a pesar de eso, ¿qué dice que llegaron allá? ¿A quejarse? Llegaron con palabras de ánimo. Llegaron a animar. Cuando nosotros animamos a los demás, automáticamente nos animamos a nosotros mismos. Cuando nosotros animamos a otras personas que están mal, Dios automáticamente nos levanta a nosotros. Levanta nuestro ánimo, enriquece nuestro espíritu. El problema de nosotros es que muchas veces nosotros nos la pasamos lamentándonos. ¿Sabe por qué le es difícil tener sus discípulos? Porque usted delante de los discípulos lo que hace es quejarse. Los discípulos llegan buscando una palabra de consuelo a su casa. Lo que hace usted es decirle que ya no sabe qué hacer con su esposo, que ya no sabe qué hacer con su esposa, que es el problema que tiene. ¿Quién le va a creer? Si nosotros los cristianos estamos es para ayudar a levantar el ánimo a los demás y no para nosotros echarles más carga. ¿Cómo pueden creer en nuestro Dios si nosotros, en lugar de levantarles el ánimo a ellos, lo que hacemos con nuestros discípulos es contarles todos los problemas que nosotros podemos tener en nuestra casa? Tenga la plena seguridad que al otro día ya no vuelve. ¿Para qué? Ellos van a decir, no, pues si sea cristiana, ese cristiano está peor que yo. Y si yo iba a buscar una palabra de consuelo, lo que encontré es que, pobre señora, tengo que seguir orando por ella. Dice que Pablo lo que hacía era darle ¿qué? Palabras de ánimo. ¿Cómo actuamos nosotros? Y esa es una forma para nosotros mantener el éxito en nuestra vida. A veces nosotros conseguimos el éxito, pero nos es difícil mantenerlo. ¿Sabe por qué no puede conseguir mantener el éxito que usted ha logrado? Precisamente por eso. Porque nosotros no somos personas acostumbradas a levantar el ánimo a los demás. Nosotros siempre estamos quejándonos. El ser humano le fascina, le gusta hacerse la víctima. Y mientras nosotros sigamos siendo la víctima, difícilmente vamos a llevar solución a otras personas. Pablo y los discípulos estaban para llevar solución a los demás. Por eso, ¿qué dice? Que aunque tenían problemas, aunque tenían dificultades, ellos lo que hicieron fue llevar palabras de ánimo. 11. Delega a otras personas. Tu éxito se puede prolongar a través de otras personas. Ahí en el versículo 23, ¿qué dice?
y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pero Pablo no podía encargarse de todo, los discípulos no podían encargarse de todo. Por lo tanto, cuando ellos ya organizaban estas iglesias, lo primero que hacían que era nombrar ancianos, personas que les ayuden en el trabajo. Siempre hemos dicho algo, ¿saben por qué la ama de casa se carga ahí en el hogar? Porque le cuesta delegar, porque quiere hacerlo todo. No lo hagas todo, aprende a delegar. Hemos mirado testimonio de personas que su vida ha sido transformada tan solo por aprender a delegar. Que cada uno haga lo que le corresponda. De esa manera lo hacemos más rápido, de esa manera no nos cansamos, de esa manera todos amamos lo que estamos haciendo. Pero a nosotros nos cuesta delegar. Qué triste que en un hogar tenga como 5 hijos y que la mamá viva cargada, porque es la única que hace todo. Vive cargada. Por eso lo que menos quiere oír es de tener un hogar. Pero porque simplemente nos gusta hacer de todo y nos cuesta delegar. 12, y último punto, cuenta las maravillas de Jesús, las cosas buenas. Pablo fue apedreado, Pablo tuvo que salir huyendo, pero cuando él llegó, ¿qué llegó a contar? Ahí en el versículo 27 y 28. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron que los apedrearon. Ellos refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Y dice que cuando ellos llegaron, reunieron a la iglesia, reunieron a la congregación, ¿y qué les dijeron? Venimos cansados, apedreados, tristes. No, ellos llegaron a contar de las maravillas que Dios había hecho en ese lugar, que cómo Dios había abierto puertas para la fe en esas personas. Ellos llegaron contentos, satisfechos. Ellos aprendieron a mirar las cosas buenas. ¿Saben por qué muchos hogares viven mal? Porque nosotros somos expertos en mirar más lo malo que lo bueno. Ahí en el hogar, esa esposo que tienes, de seguro que tiene cosas bonitas también, pero nosotros nos empecinamos en ¿qué? En ver lo malo, en ver lo malo. Miramos lo malo de nuestros padres, miramos lo malo de nuestros hijos, miramos lo malo del esposo, de la esposa, pero no rescatamos esas poquitas cosas que pueden tener buenas. Tal vez tú podrás decir, pero mi esposo de 12 cosas, 10 son malas. Bueno, con Dios, con esas 2 son más que suficientes para que puedas vivir feliz. Gedeón se iba con 32,000 hombres, pero ¿cuántos necesitó para tener éxito? 300. Y es mucha la diferencia. De 32,000 a 300 es mucha la diferencia. Podríamos pensar que con esos 300 no iba a hacer nada. Esos 32,000 cosas tal vez en tu casa serían eso. Tal vez tú puedes decir, pues que mi esposo, yo hago una lista. No, es que mi esposo de 12 cosas, 11 son malas. Bueno, con Dios, tan solo esa cosa buena que tiene es más que suficiente para que vivas bien. Si Gedeón se pone a sacar cuentas matemáticas, estaba perdido. Que le bajen de ese número tan grande, de 32,000 a 300, nosotros hubiéramos dicho, no. Si con 32,000 iba asustado, imagínese con 300. Y nosotros lo mismo, si nosotros nos ponemos a sacar cuentas matemáticas de las cosas buenas y malas, de nuestra esposa, de nuestro esposo, a lo mejor perdemos. Porque en realidad son más las cosas malas que podemos tener. Pero tan solo con esas poquitas cosas buenas que nosotros tengamos en las manos de Cristo, es más que suficiente para que nosotros vivamos bien. Porque con Cristo las cosas que son naturales, son sobrenaturales. Son sobrenaturales. Y por eso la gente allá afuera dice, pero ¿cómo con tantos defectos que tiene ese hombre y esa mujer, cómo es que ellos pueden vivir bien? ¿Cómo pueden vivir bien? Por eso muchos de nosotros pueden decirnos, pero ¿por qué los ha separado? Con esos problemas y con lo que viven en ese hogar, los hubiera separado hace ratos. Pero ¿por qué nosotros no nos separamos? Porque esas 2 cositas buenas que pueden tener la esposa o el esposo en manos de Jesús, en manos de Jehová de los ejércitos también,
es más que suficiente. Para Jehová darle la victoria a Gedeón no necesitaba 32,000, con 300 era más que suficiente. Para que tu hogar y el mío sea un hogar de felicidad, no necesita que tengamos la mejor esposa del mundo, ni el mejor esposo del mundo. Tan solo con las pocas cualidades que él o ella pueda tener, con eso es más que suficiente para que nosotros podamos vivir bien. Porque precisamente es algo sobrenatural. El tener una vida de éxito o de fracaso es nuestra decisión. Cambia tu manera de pensar, piensa en lo bueno, disfruta lo bueno. Son más los momentos agradables que los desagradables, solamente que nosotros sumamos mucho los desagradables y obviamente van a ser numerosos. Pero si nosotros aprendiéramos a sumar, así sea de uno en uno, las cosas buenas también que hemos pasado. Hay cosas buenas en ese hogar, hay cosas buenas. ¿Por qué no recordar ese paseo agradable en el cual estuviste? ¿Por qué recordar los 10 paseos desagradables? Tal vez en tu vida tuviste 12 paseos, y preciso solo uno era bueno, los otros 11 eran fatales. Pero ¿para qué recordar esos 11? Recuerda ese bueno. Y eso va a hacer que la vida cambie, sea transformada. ¿Para qué recordar los momentos malos si podemos recordar los buenos y de esa manera cambiar nuestra manera de vivir? Tan solo con que tú y yo nos aferremos a una cosa buena es más que suficiente. El resto lo hace Dios, el resto lo hace Jesucristo. Amén. Amén. Dame la gloria a ese Padre maravilloso. Iglesia Soldados de Jesucristo presentó Caminando a la Excelencia, vidas transformadas por el poder de la palabra. Míranos todos los jueves a las 6 de la tarde y todos los domingos a las 9 de la mañana y 11 de la mañana. Te esperamos.